Somos 4 mujeres, 4 historias que se cruzaron en la laguna, cada una con un emprendimiento distinto, pero con las mismas ganas de crecer, compartir y abrir camino. Este no es un podcast más de negocios. Aquí hablamos de lo que sí pasa, de lo que no se dice y de lo que a veces da miedo admitir. Esto es Empresarias al Café. Bienvenida a esta mesa donde todas tenemos algo que decir y tú también. ¿Cómo están? Estamos arrancando un episodio más de Empresarias al Café. Nos da muchísimo gusto poder darles la bienvenida. Soy Pati de la Garza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Paola Basurto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Adri Avilés. Hola, ¿cómo están? Liz Oliva. En este episodio, y justo dando seguimiento al mes de octubre, al mes de la sensibilización y la lucha contra el cáncer de mama, es que queremos seguir retomando este tema por la importancia que merece, y no nada más en este día o en este mes, pero sí sumarnos a todos los esfuerzos que se hacen para comunicar de manera más efectiva y más directa lo que ocurre en torno a esta enfermedad. Quiero que le compartamos a nuestro auditorio que después de la pausa vamos a estar platicando con un especialista que viene para disipar dudas, para enseñarnos lo que es la prevención, para hablarnos desde la parte real que él lo vive con cientos de mujeres que día a día son diagnosticadas con cáncer de mama. Entonces, por favor, quédense con nosotras en Empresarias al Café. Después de la pausa regresamos para platicar con el doctor Elio González. Regresamos a Empresarias al Café, le damos la más cordial bienvenida y de verdad agradecemos el espacio y el tiempo al doctor Elio González, ginecólogo oncólogo. Gracias, doctor, por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, para ahondar y no perder más tiempo, queremos iniciar por saber con precisión desde la parte médica de qué habla la prevención, doctor, en específico el cáncer de mama. Ok. Mira, es bien importante saber qué significa prevenir, ¿no? Porque mucha gente confunde la prevención con la detección. Mucha gente me dice, es que ¿por qué, doctor, si yo me hacía mis estudios? ¿Por qué si yo me checaba? ¿Por qué me dio esta enfermedad, no? La prevención va antes de todo esto, ¿no? La prevención tiene que ver con el estilo de vida de todo el mundo, no nomás de las mujeres. Hablando específicamente del cáncer de mama, tiene que ver con la estilo de vida en cuanto a alimentación, en cuanto a dieta, en cuanto a ejercicio, en cuanto a cuánto pesas, en cuanto a factores que podemos modificar, ¿no? Imagínate que existen factores que condicionan o que se llaman factores de riesgo para producir esta enfermedad, y que uno de ellos es, por ejemplo, la obesidad. Entonces, ¿cómo podemos disminuir nuestro riesgo? Pues está en nuestro peso. ¿Cómo podemos estar en nuestro peso? Pues llevando una buena alimentación y haciendo ejercicio. Entonces, la prevención radica en evitar que la enfermedad se presente o tomar medidas para evitar que la enfermedad se presente. Doctor, y dentro de esa prevención, que es la alimentación, el ejercicio, ya ve que también comentan que el cacahuate, que el refresco, pues cosas que sabemos que también debemos de minimizar. La parte de prevenir explorándonos, doctor, ¿cómo desde su trinchera profesionista ve el tema de las mujeres? ¿Sí somos muy dadas o no somos muy dadas a autoexplorar el tema de prevenir? Ok, bueno, hablando ya de la detección, podemos dividir esto en varios puntos, ¿no? Uno es la autoexploración mamaria, otro es la exploración médica, o sea, por algún personal de salud, y otros son los estudios que se hacen para detectar el cáncer. Volviendo un poquito a la prevención, hablabas tú de algunos alimentos. ¿Qué se tiene que evitar? Se tiene que evitar los alimentos con alto contenido en grasas, sobre todo las grasas trans, alimentos ultraprocesados, alimentos fritos, comida rápida, etcétera, etcétera. Ahí entra el refresco, ahí entran las papas fritas, ahí entra toda esta comida que luego es recurrente de que andamos corriendo y órale, lo primero que nos encontramos. Eso es la prevención. La detección es evidenciar algo que ya está presente. Entonces ahí es donde entra la autoexploración, la exploración por un médico y los estudios, principalmente la mastografía, el ultrasonido mamario, y luego otros estudios que ya son más específicos cuando ya detectas algo. Pero entonces esa es la diferencia entre la prevención y la detección.
La prevención es evitar que algo suceda, la detección es evidenciar algo que ya está presente. Entonces, ahora sí que ampliando la cuestión de la autoexploración, sí es importante, y el consejo y la recomendación universal es que cada mujer a partir de los 18 años se realiza una autoexploración mamaria. Lo que tiene que preguntar la paciente es decir, doctor, ¿y cómo lo hago y cuándo lo hago? ¿No? Sí. Pues se hace una vez al mes, después de menstruar, aproximadamente una semana después, si la paciente menstrua. Si dice la paciente, no, doctor, pues que yo dejé de menstruar hace 2 años. Entonces puedes coger cualquier día del mes para autoexplorarse frente al espejo, ¿sale? Buscando anomalías, buscando cambios en la piel, en el pezón, retracciones, hundimientos. Eso es visualmente. Y después haciendo una palpación. Haciendo una palpación desde encima de este hueso que se llama clavícula, por encima, por debajo, el seno como tal y la región axilar. ¿Cómo es, doctor, ahorita que está explicando justo esta parte, cómo es que nosotras, cuál es la manera correcta de tocarnos? Ok, es importante esto porque las pacientes, fíjate, cuando yo les pregunto, oiga, ¿usted se autoexplora? Me dicen, sí, yo me toco. Cuando me baño todos los días. Sí, ¿verdad? Eso es algo muy común, ¿no? Me paso el jabón. Exactamente. Eso no es una exploración intencionada. Eso es que te bañas y te tocas, como te tocas todo el cuerpo, ¿no? Entonces, una exploración intencionada es que tú te prepares, como te digo, una vez al mes, frente al espejo, sin agua, sin jabón, te veas y una vez que ya te visualizaste, ahora sí empiezas con la palpación. Se hace con las yemas de los dedos, ¿sale? Se hace, te digo, tienes que empezar por encima de la clavícula, movimiento suave, una palpación media, no muy profunda porque te va a doler, no tampoco superficial porque pues, no te estás acariciando, ¿verdad? Es una autoexploración, es una palpación media. Pasas al tejido mamario o al seno, movimientos circulares, ¿sale? Despacio, movimientos finos, no movimientos bruscos, ni tampoco que te lastime, exactamente, que te cause dolor. Y si tú notas algo, pues inmediatamente tienes que acudir al médico. Doctor, ¿y los estudios con especialistas cada cuánto se tienen que hacer? Eso es importante también. Esto que te acabo de comentar es una vez al mes. Los estudios con especialista se recomiendan una vez al año, ¿sale? La exploración ya por un médico. No es lo mismo que te explores tú a que te explore un médico. Ahora, la que tiene que detectar o la que tendría que detectar algún cambio eres tú, porque tú como mujer te tienes que conocer. Si tú no te autoexploras, nunca te vas a conocer. Entonces, para poder identificar algo nuevo, pues te tienes que conocer. Entonces, esa es parte de la autoexploración. Ahora, si no eres capaz de detectar algo porque dices, bueno, pues yo no sé, yo tengo dudas, ¿será esto normal? ¿Será esto algo? Entonces es cuando tienes que acudir al médico para que el médico te saque de esa duda y si es necesario ordene algún estudio, porque al final de cuentas la palpación es algo subjetivo, pero ya un estudio como una mastografía, como un ultrasonido o algún estudio más especializado es algo más objetivo que nos puede dar imágenes sospechosas de la enfermedad que estamos hablando, de cáncer de mama. Doctor, yo vi en una de las noticias, ahora que me estuve documentando para tocar el tema, que también a los hombres les da cáncer de mama. Sí, claro. El cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Tanto hombres como mujeres tenemos glándula mamaria. La diferencia radica en el estímulo que recibe la mama femenina y la mama masculina, o la glándula mamaria, como le quieran llamar. El estímulo que recibe la glándula mamaria femenina es casi a lo largo de toda la vida, ¿no? En la niñez, pues no se ha desarrollado por completo. En la adolescencia empieza su desarrollo, la pubertad, el crecimiento, etcétera, etcétera. En el embarazo, nuevamente recibe estímulos. En la lactancia, pues también, ¿no? De hecho, es la función de la glándula, la lactancia. Y posteriormente en la menopausia sufre cambios también. En el hombre prácticamente todo el tiempo es lo mismo, porque no recibe este estímulo. Ahora, sí hay cáncer de mama en hombres, es más raro, es menos frecuente, la incidencia es baja, por eso es que nosotros no tenemos ese riesgo que tienen las mujeres. Entonces, por eso es que la mayor incidencia de cáncer de mama es en las mujeres.
Y sí influye el hecho de que en el caso de las mujeres que decidimos no ser mamás, seamos más propensas a tener cáncer. La literatura dice que sí. La literatura dice que la paciente que nunca ha tenido embarazos o que nunca ha lactado tiene un factor de riesgo más Mayor. grande a una que sí lo ha hecho. Ahora, yo lo que le digo a mis pacientes, estos son factores de riesgo. No significa que porque los tenga le vaya a dar. Solo es un factor de riesgo. Y tampoco significa que si no los tiene, no le vaya a dar. O sea, la importancia de ir al médico, lo que ahorita comentaban, es hacer un traje a la medida, hacer una evaluación individual, un tratamiento, un diagnóstico personalizado, porque no va a ser lo mismo la misma paciente de la misma edad, con los mismos antecedentes, no va a ser lo mismo, aunque sean situaciones similares, ¿no? Alguna tendrá antecedentes personales, alguna tendrá familiares con cáncer, alguna pesará más que otra, alguna tendrá obesidad, alguna no tendrá. El tipo de cáncer. Exactamente, entonces siempre es importante hacer una evaluación personalizada. Lamentablemente siempre entran las comparaciones, ¿no? Sí. Es que la vecina, es que mi amiga, es que, ya sabes, ¿no? Y es casi imposible evitar las comparaciones, sin embargo, para eso estamos nosotros, ¿no? Siempre es importante acudir al especialista, que sea un especialista certificado, ¿verdad? Para que les pueda sacar de esas dudas y no tengan ideas equivocadas, ¿no? Doc, y ahora que estamos en el mes de la concientización, de hecho nos venimos conmemorando el día con este bello color rosa. Mujeres empresarias al café. Nosotras, pues ya estamos en el 4º piso. Bueno, tenemos, menos Pau. Pero tenemos a Pau, que ella está en el 3er Que es un piso. bebé. Es una bebé, es la bebé. En el caso de nosotras no hay problema para este mes de prevención y que vamos y nos revisamos y nos hacemos la mastografía. Pero ¿qué pasa en el caso de Pau, que tiene 30 años y la mastografía indica una edad de 40? Okay. En el caso de ella, que son pues de 30. Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que eso es algo bien importante. Las guías, nosotros nos basamos en guías internacionales, en lineamientos, en consensos. Nosotros no inventamos ahorita nada, eso ya está descrito. Entonces, la literatura dice que la mastografía de tamizaje se recomienda a partir de los 40. ¿Sale? ¿Qué es un tamizaje? Es detectar enfermedades en pacientes aparentemente sanos. Eso es un tamizaje. ¿Sale? Entonces, una mastografía se le hace indiscriminadamente a cualquier paciente a partir de los 40. ¿Qué pasa con las pacientes menores de esa edad? ¿No tienen riesgo de tener cáncer? Lamentablemente sí. Tengo muchos pacientes jóvenes que lamentablemente tienen cáncer. Entonces, en estos pacientes, ¿qué hacemos? Hay una indicación que si tienes un familiar con cáncer, a la edad que lo presentó, tú te tienes que revisar 10 años antes. Si, por ejemplo, un ejemplo, Juanita tuvo su mamá que tuvo cáncer, que es un familiar directo, y su mamá tuvo cáncer a los 45 años, ella se tiene que empezar a revisar a los 35. ¿Cualquier tipo de cáncer? Cáncer de mama, estamos hablando. Sí, ahorita estamos hablando de cáncer de mama. Entonces es importante eso. Ahora, si alguna paciente antes de esa edad, aunque no haya tenido familiares con cáncer, se toca una bolita, está indicada hacer una mastografía. Aunque tenga 28 años, aunque tenga 30, la edad que tenga, se tiene que hacer. Una mastografía es el estudio mínimo básico indispensable para hacer diagnóstico de cáncer. Cuando la mastografía no es suficiente, complementamos el estudio con un ultrasonido. Es bien importante porque luego las pacientes me dicen, doctor, es que es bien molesto, la mastografía me duele, me apachurran, me lastiman. ¿Cómo no? Entonces dicen, mejor me hago el ultrasonido, que no me molesta, que nada más se pasan por aquí el transductor, etcétera, etcétera. Es importante que entendamos que un estudio no sustituye al otro. O sea, sí o sí es la mastografía antes que el ultrasonido. A menos de que no hubiera una indicación clara para hacerlo. Estos dos estudios se complementan. Si lo que buscamos es nada más un chequeo general, se puede hacer solo el ultrasonido. Pero si ya palpas algo, sí es importante hacer los dos estudios para complementar. Incluso hay más estudios, ¿eh? Hay mastografía que le llaman mastografía en tercera dimensión, hay resonancia magnética, hay mastografía ya con medio de contraste, hay más estudios para la mamá, pero eso es cuando ya encontramos algo.
algo ya sospechoso, ¿no? Lo mínimo básico es una mastografía y un ultrasonido. Y la ¿Sale? ciencia como va avanzando, Doc, no van a encontrar un aparatito que duela menos. Ay, porque no me hace acordar. Bueno, Yo el lunes tengo mi revisión. Así es que mira, no hablemos de cosas tristes. sí hay más estudios que duelen menos. Sin embargo, siempre tenemos en la medicina, bueno, a nivel mundial, evalúan sobre todo costo-beneficio, ¿no? Imagínate que hay un estudio que duele menos, que a lo mejor es una resonancia, en donde no te comprimen, o algún otro estudio que es más específico, pero es más caro. Si una mastografía, hacérsela a toda la población, mujeres arriba de 40 años, tiene un costo, imagínate una resonancia, hacerle a todo, pues no digo que se duplican los costos, sino se van a 10, 20 veces más, ¿no? Entonces, por eso la salud pública en México, por ejemplo, oferta la mastografía para toda la población arriba de 40 años. Bueno, para todas las mujeres arriba de 40 años. Entonces, tenemos que evaluar. Ahora, tú dices, sí es molesto, sí, pero vale la pena. Sí, Y es una vez al año. Es una vez al año. Luego me preguntan, doctor, ¿cada cuánto? Una vez al año, lo marcan las guías. ¿Toda la vida? No toda la vida. Algunas guías o algunas, pues sí, lineamientos internacionales marcan que lo puedes espaciar hasta cada 2 años. O por indicación médica después de los 70, 75 años. Depende de dónde estés hablando, ¿verdad? Aquí en México, para fines prácticos, por el tipo de población, por nuestro tipo de estilo de vida, la alimentación, el sedentarismo, pues lo ideal es que sea cada año. ¿Sí? No estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos. Claro. Y doctor, ahorita que estamos hablando de que debemos cada año hacernos la mastografía. ¿Dónde, doctor? Y no me refiero dónde por decir, pues yo tengo mi sitio favorito y es aquí. Más bien es en qué nos debemos de fijar las mujeres. Me queda claro la parte económica, que cuidamos y que comparamos los costos, pues aquí me sale el estudio, la misma mastografía me sale en tanto y me la entregan así, y acá me salen tanto, entonces a veces nos vamos quizá por lo más económico, pero ¿qué debemos de saber? Que a lo mejor ustedes como médicos lo saben, pero nosotros como pacientes no. Ok, esa pregunta también es bien interesante. Fíjate, cuando llegan conmigo con una mastografía, lo primero que me fijo es de dónde es, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque hay muchos equipos. Yo siempre les pregunto, ¿qué celular trae, señora? Y me sacan su iPhone 17 y digo, ay, caray. Ay. Digo, no, pues yo traigo un Android, ¿verdad? Un Motorola ahí baratito, ¿no? Qué bueno que no dijo Samsung. Entonces, con los aparatos médicos es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que te hagan una mastografía con un mastógrafo viejito, con un mastógrafo que ya no es adecuado, a que te hagan con los equipos más nuevos, ¿no? La imagen es diferente, ¿no? La obtención de la imagen es bien importante para poder evaluar un hallazgo. Entonces, sí es importante el dónde. Obviamente esto va en relación al precio, ¿no? Nuevamente volvemos al ejemplo del iPhone. ¿Cuánto cuesta un iPhone? Entonces, si te dijeran que por cada foto que tomes con el iPhone te van a cobrar algo, pues te cobrarían mucho porque el iPhone costó mucho. Sí. Entonces, como el mastógrafo cuesta mucho, por eso el precio de una mastografía digital con tomosíntesis se eleva, ¿sale? Pero vale la pena y volvemos a lo mismo, es una vez al año. ¿Qué es la tomosíntesis? Perdón. Okay. ¿Las capas? Sí, exactamente. La tomosíntesis es una mastografía, la llaman muchos mastografía en tercera dimensión porque ve la mama desde diferentes ángulos, como si realizaran cortes a diferente distancia y ven desde diferentes ángulos el tejido mamario. Y eso nos ayuda a hacer diagnósticos más precisos y a evaluar mejor la mama. Imagínate que es algo muy pequeño que no vas a poder ver con una mastografía convencional, ¿sale? Pero con esta sí lo puedes. Y ese es el objetivo. El objetivo de una mastografía es detectar algo pequeño antes de que tú lo palpes o que el médico lo palpe. Y ese es el objetivo de la detección temprana. Si yo lo detecto de forma temprana, le doy un tratamiento y la paciente tiene una probabilidad o un porcentaje de curación arriba del 90%. Ese es el objetivo. Doctor, yo tengo una duda desde siempre, que es ¿cuánto tiempo se tarda en desarrollar el cáncer? Porque generalmente cuando ya te lo detectan, pues ya viene un tema de gestación, de creación.
¿Cuánto es ese tiempo estimado? Porque luego a veces decimos, ay, es que si hubiera llegado antes y lo hubiera hecho antes, ¿cuánto es ese antes realmente? ¿O es tan relativo o sí hay una manera de saberlo? Mira, para responderte esa pregunta, mejor dicho, tenemos que saber, pues, qué es el cáncer, ¿verdad? El cáncer es un crecimiento de células malignas, como su nombre lo dice, ¿verdad? Va implícito, de forma descontrolada, ¿sale? Debido a muchos factores, ¿no? Ya dijimos ahorita a algunos, pero puede haber otros. Incluso hay pacientes que tienen mutaciones genéticas, ¿sale? Entonces, hablando del cáncer específicamente de mama, hay muchos tipos de cáncer. Se dividen en tipos y subtipos. Y entonces el crecimiento del cáncer, dependiendo del subtipo, es variable. Algunos crecen rápido y algunos son de crecimiento lento. Pero ningún cáncer se desarrolla de la noche a la mañana. Ninguno. No es como que te duermes hoy y al día siguiente amaneces con la bola. Es muy difícil, eso no pasa. Normalmente son meses para que se desarrolle un cáncer. Eso va a depender de la velocidad de replicación de las células y para eso tenemos que hacer otros análisis. El subtipo de cáncer, como te decía, y algunos marcadores moleculares que se piden específicamente en el cáncer de mama para poder saber cuánto tiempo es la velocidad de replicación de un cáncer. Realmente son meses, por eso es que la mastografía se hace anual, porque si fuera más tiempo se haría, o si fuera menos tiempo, pues se haría cada mes, o sería cada 6 meses, ¿no? Entonces, tiene sus indicaciones, ¿no? Al final de cuentas, pero la velocidad de crecimiento de un cáncer no hay un tiempo específico. La respuesta sería que es variable. Es diferente en cada tipo de cáncer y es diferente en cada paciente. Y por eso también luego es importante pues tener como tu estudio previo, mi estudio del 2024 que indica que yo estoy libre de, ahora voy a mi estudio del 2025, si ahí saliera algo que se confirme que pudiera ser cáncer, entonces ya sabemos pues que evolucionó a lo largo de esos meses. Doctor, y una vez que ya está el diagnóstico, que ya estuvieron todos estos estudios previos y que se detecta el cáncer, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo determinan qué tipo de cáncer es y cómo es el tratamiento? Ok, mira. Es muy amplio hablar de cáncer. Lo voy a tratar de resumir. Es bien importante. Hablabas ahorita del diagnóstico. Ya cuando está el diagnóstico, ¿te puedo cambiar la pregunta tantito? Te podría decir, más bien, ¿cómo haces el diagnóstico? ¿Sí? Y luego ya te hablo del tratamiento. ¿Te parece bien? Mira, cuando ya te haces la mastografía y te detectan algo, lo importante es que acudas con un médico calificado. Puede ser un oncólogo, ya sea gineco-oncólogo como yo, o un cirujano oncólogo, o alguien especialista en cáncer. ¿Por qué? Porque él te va a decir qué tipo de biopsia necesitas. Para hacer el diagnóstico de cáncer se necesita una biopsia, ¿sí? Ya te hiciste las mastografías, ya encontramos algo, hay que hacer una biopsia. Nunca de los nunca se abre a la paciente para hacer un diagnóstico, a menos que sea la única opción, ¿sí? Porque hay estas pacientes que tienen lesiones muy pequeñas que dices, bueno, ¿y cómo la biopsia si es muy pequeña? Bueno, ya hay biopsias guiadas. Hay biopsias especiales con agujas gruesas, guiadas por ultrasonido, guiadas por mastografía, que nos ayudan a ser menos invasivos para hacer un diagnóstico. Entonces, tomamos ese fragmento de tejido, lo mandamos a analizar y ahora sí tenemos un diagnóstico. Volviendo a tu pregunta, ya que tienes el diagnóstico, a esa muestra se le hacen varios estudios. Se le hace un estudio patológico y se le hace un estudio se llama inmunohistoquímica. Siempre que le digo a los pacientes, le voy a pedir una inmunohistoquímica. ¿Una qué? Inmunohistoquímica. Y ya le explico. La inmunohistoquímica mide ciertos factores que presenta el tumor, como pueden ser receptores de estrógenos, receptores de progesterona, un receptor especial que se llama HER2 y otro que se llama Ki67. No quiero sonar muy científico, pero esto es bien importante porque nos va a hablar sobre todo del pronóstico. Es pronóstico y predictivo. Yo le voy a decir, mire, a usted le va a ir muy bien, usted se va a curar. O sabe que este cáncer sí es de los agresivos y necesitamos ir con todo. Necesitamos ir con quimio, necesitamos ir con cirugía, necesitamos ir con radioterapia, necesitamos ir con medicamentos especiales dirigidos contra esos marcadores o esos receptores. Entonces, una vez que tú evalúas todo el caso con mastografía, con biopsia, con estudios de extensión, es bien importante esto, porque luego llegan, doctor, me dijeron que me tenían que operar. A ver, espérame. Primero tenemos que evaluar, a ver,
¿El cáncer está localizado en la mama solamente? Ok. O el cáncer ya se extendió. Una de las características del cáncer, y siempre se lo digo a mis pacientes, lamentablemente es la invasión. El cáncer puede llegar a invadir otros órganos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Con estos estudios de extensión que nos van a marcar si el cáncer no se ha extendido, sigue localizado, o el cáncer ya migró al pulmón, al hígado, al hueso, a otro órgano, que eso ya sería un poco ya más difícil de tratar, ¿sale? Entonces, una vez que ya tienes todo esto, ahora sí pasas al tratamiento. Como regla general, cuando lo detectas de forma temprana, el cáncer es susceptible a una cirugía. Cuando lo detectas de forma temprana. Si no se detecta en forma temprana, se tiene que recibir algún tratamiento como quimioterapia, que es el tratamiento principal, para ayudar a reducir el tamaño del tumor y después poder, ahora sí, someter a una cirugía a la paciente. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿O cuál es? Entiendo que ahí se basan como en números, que digo, al margen de Sí, todos claro. los estudios. Pero ¿cuál es el tamaño que indica que la paciente no va de inmediato a cirugía, sino va a recibir primero un tratamiento de quimio? Esto es variable. ¿De qué va a depender? Depende del subtipo de cáncer. Ahorita hablábamos de los receptores, ¿no? Si yo tengo un tumor que responde a hormonas, que son las hormonas femeninas, estrógeno, progesterona, el tumor promedio hasta 5 centímetros, menor de 5 centímetros o hasta 5 centímetros, puede ser susceptible a cirugía. Pero si tengo un tumor de otro tipo, hay un tumor que es de los agresivos que se denomina triple negativo. ¿Por qué? Porque todos los receptores están negativos. El receptor de estrógeno, progesterona y el HER2 se llama triple negativo. Que es de los más Es de los más agresivos. ¿Y esta cirugía qué conlleva, doctor? Bueno, ahorita te iba a decir, del triple negativo el tumor debe ser menor. O sea, yo un tumor de 5 centímetros triple negativo no lo opero, lo mando a quimio. A eso, perdón, eso es a lo que se refiere el doctor cuando son todos los estudios complementarios para saber a qué tipo de cáncer se están enfrentando. Sí. ¿Sí? Entonces, antes de pasar, ahorita te voy a contestar lo de la cirugía. Es importante que la paciente tenga la confianza con el médico, o que el médico le inspire confianza de saber de que si la va a operar es porque es lo que se necesita, una cirugía. A veces llegan conmigo pacientes con tumores, así como dices, grandes, que no se pueden operar de inicio y que tienen que recibir quimio. Entonces, la quimio es muy importante porque ayuda a reducir el tamaño del tumor. Y al mismo tiempo me ayuda a mí a evaluar la respuesta del cáncer ante la quimio. Si el tumor disminuye de tamaño o desaparece, quiere decir que está respondiendo. Si el tumor se mantiene del mismo tamaño o incluso puede llegar a aumentar, no está respondiendo. Entonces, depende del tipo de cáncer, va a ser si es candidata a cirugía de forma inicial o no. También depende del tamaño. Normalmente los tumores que responden a hormonas se pueden operar. Los tumores que no responden a hormonas, como el triple negativo o el que tiene esa molécula o ese receptor que se llama HER2 sobreexpresado, así se denomina, pues esa paciente se beneficia más de primero ir a quimio y después cirugía. Ahora, hablando de la cirugía, ahora sí de tu pregunta. Hay muchos tipos de cirugía. Ya no es nada más mastectomía y que le vaya bien, ¿no? No. La mastectomía se reserva solo para casos específicos. Actualmente se ha visto que la cirugía conservadora, o sea, ¿qué significa? Pues conservas la mama, ¿no? Tu nombre lo dice. ¿Qué es lo que haces? Quitas el tumor, claro, y un margen alrededor del tumor negativo a células malignas. Tú te tienes que ampliar, no solamente quitar el tumor, sino quitar un tejido alrededor del tumor negativo a células con cáncer. Y aparte tienes que evaluar la región axilar, tenemos que quitar ganglios linfáticos. También ha cambiado el tratamiento ahí. Y no cambió ahorita, ya tiene bastante tiempo. Anteriormente quitaban toda la mama y todos los ganglios. Ahora solo quitamos un pedacito de la mama, que incluye el tumor, y 1, 2 o hasta 3 ganglios. Eso se llama biopsia de ganglio centinela. ¿Sale? Los evaluamos y
a veces no es necesario quitar más que eso. ¿Cuál es la función de los ganglios? Ok. ¿Y por qué retirarlos? Mira, los ganglios, siempre hablamos de los ganglios, siempre les digo a los pacientes, hay que quitar los ganglios y los se quedan así. Bueno, ¿y qué son los ganglios? Bueno, los ganglios linfáticos son estructuras ovaladas o redondeadas que forman parte del sistema inmunológico, o sea, de las defensas, ¿sale? Imagínate, es como un filtro de la sangre. Por ahí pasa líquido que se llama líquido linfático. El líquido linfático contiene proteínas, contiene agua, contiene células de defensa, etcétera, etcétera. Si tú tienes una infección, por ahí pasan las bacterias. ¿Alguna vez se han enfermado de la garganta? Sí. ¿Se les han inflamado los ganglios? Bueno, por ahí pasan. ¿Por qué? Porque los ganglios responden y te ayudan a combatir la infección. También ayudan con el cáncer. Por ahí pasan las células, por ahí se pueden diseminar las células de cáncer. Y entonces los ganglios que dicen, esta es célula de cáncer, la detengo aquí, entonces los ganglios se empiezan a inflamar. Si pasa mucho tiempo, pues va a llegar un punto en que se van a Contaminar, por así contaminar decirlo. y entonces van a pasar de ahí al resto del cuerpo las células de cáncer. Entonces, es una manera de estadificar, es una manera de decir, bueno, el cáncer solamente está localizado en la mama o el cáncer ya se empezaba a diseminar, ¿sale? Entonces, eso aumenta la etapa de la enfermedad. Ahorita que hablamos, que estamos en el tema de la cirugía, a mí me parece importante que las mujeres sepamos que cáncer de mama no significa que nos tengan que quitar el seno por completo, que es la mastectomía, o pues que vayamos a morir, porque para eso está todo lo que ya hemos estado hablando a lo largo de estos minutos. En algún momento, hace tiempo, usted hizo una reflexión muy importante y a mí se me quedó muy grabada, que fue: el objetivo de la medicina no es mutilar, porque luego puede haber cierto miedo. Estamos como mujeres acostumbradas a que en el antaño el cáncer de mama implicaba mutilarte, sin el que pecho. cuando Ajá. quizá te dan una opción de mantener una cirugía o de tener una cirugía conservadora, puede haber miedo de que por ahí se quede. Sí, claro. Eso es un mito. La verdad es que tú sabes que en todo se manejan mitos, ¿no? Mitos y verdades, ¿no? Y todavía hay gente que es difícil de convencer, ¿no? Sobre todo gente mayor, ¿verdad? Te puede decir, no, quítemelo todo. Exactamente, no quiero tienen nada. ideas lamentablemente pues ya pasadas, ¿no? Entonces les dices, bueno, para usted es mejor hacerle una cirugía conservadora. Doctor, mejor quíteme todo. Todo ya no quiero saber nada. Le digo, bueno, lamentablemente nosotros tenemos que informar cuál es el riesgo y cuáles son las consecuencias que va a traer la paciente el hacer una mastectomía. Porque si la supieran realmente, cualquier paciente preferiría una cirugía conservadora. Ahora, es bien importante, nuevamente, voy a hacer hincapié, individualizar los casos. Sí, claro. ¿Sale? No toda paciente va a poder ser candidata a una cirugía conservadora, lamentablemente. Entonces, tiene sus indicaciones. Tiene que ser un tumor pequeño, tiene que haber una buena relación del tamaño del tumor con el tamaño de la mama. Normalmente tienen que ser tumores únicos, aunque no es una indicación absoluta de que sea un único tumor. Pueden ser dos, pero si están cercanos se puede quitar. O si puedo lograr que los márgenes de los tumores sean negativos, aunque sean más de un tumor, lo puedo hacer. Y algo bien importante que se los digo siempre a las pacientes en cada consulta es que después de una cirugía conservadora es forzoso que reciban radioterapia. Una cirugía conservadora, sí, una cirugía conservadora siempre se tiene que acompañar de radioterapia. ¿Sí? Siempre. Habrá sus excepciones. Actualmente los nuevos estudios marcan que si la paciente es mayor de 65 años o 70, dependiendo de la literatura, y tiene receptores hormonales positivos y tiene otros factores de buen pronóstico, se puede omitir la radioterapia. Pero si no tiene ninguno de esos datos, tiene forzosamente que recibir radioterapia después de la cirugía conservadora. Y está la contraparte, ¿no? En la paciente que lamentablemente sí le tenemos que hacer mastectomía porque el tumor está muy grande, porque no respondió a la quimio, porque tiene múltiples focos, porque tiene una mama pequeña y no se puede conservar. Bueno, esa paciente tendrá que ser sometida a mastectomía y más adelante podrá ser candidata a una reconstrucción. Doc, y en todo este tema que ya hemos visto que ha sido muy amplio, muy vasto, muy educativo, hablamos la parte de la prevención, la parte de
de cómo Ajá. hacerse sus Autoexplorarnos. estudios, de autoexplorarnos. Pero ¿qué pasa con las mujeres que tienen esta parte de los implantes? Ahorita venía a mi mente, ¿cómo lo checas en una mastografía? ¿Cómo lo checas en una autoexploración? ¿Cómo llegan con un tema ya de cáncer teniendo un implante? Bueno. O que se agrandan el Ok, tamaño. el implante en algunos casos nos puede dificultar la detección, en algunos casos. Sin embargo, en manos expertas no debería. O sea, en manos expertas no debería de haber complicaciones para hacer un diagnóstico, ¿sale? Entonces se hacen los mismos estudios con más gentileza, obviamente, con más cuidado, porque hay implantes que pueden presentar ruptura o que pueden presentar... Es raro, ¿eh? Actualmente los implantes están diseñados para aguantar, incluso hasta te aguantan la radioterapia, ¿eh? Pacientes que han tenido cáncer y que han requerido radioterapia te pueden aguantar la radiación. Entonces, realmente son los mismos estudios, ¿no? Son los mismos estudios. Obviamente tiene que ser calificado, tiene que ser un radiólogo calificado. Incluso ahora hay altas especialidades en radiología en imagen mamaria. ¿Sí? O sea, ya no más es el radiólogo general, no, es el radiólogo. Claro, ahí es el radiólogo que se dedica específicamente a ver la mama. Lo que nos indica que el índice es muy alto para ver especialidad de radiología. Lamentablemente, el cáncer de mama es el primer lugar en incidencia, en todo lo que me digas, en mortalidad por cáncer en las mujeres. Entonces, alrededor de, ¿qué serán? La última revisión en el consenso mexicano, porque hay un consenso, marcaban que 31,000 casos nuevos en un año. 31,000. 31,000 y más de 8,000 muertes en un año por cáncer de mama. Ayer hablábamos, si no estoy mal, que 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Y bueno, prácticamente ya nos quedan muy pocos minutos, doctor, para despedir, pero quisiera preguntar a manera muy general, cuando termina ya el proceso en una mujer de cáncer de mama, cuando tocan esa famosa campana que indica que están libres de cáncer, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el cuidado que deben de seguir para evitar? Porque, ojo, que la libres en una ocasión no significa que de por vida o en lo que te quede de vida ya no vas a volver a presentarlo, a ser susceptible. Exactamente. ¿Qué debe de hacer una mujer cuando quedó libre de cáncer? Ok, eso es bien importante. Cuando regresa el cáncer, nosotros lo llamamos recurrencia o recidiva, ¿sale? Lo que tenemos que hacer son las mismas medidas que hablábamos al principio de la prevención, ¿sí? El cáncer, como cualquier enfermedad, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, debe de llevar un manejo multidisciplinario, ¿sí? No nomás es ir con el oncólogo, es ir con el nutriólogo, es ir con el fisioterapeuta en dado caso que requiera alguna terapia por movilidad del brazo, ir con el psicólogo, aparte con su oncólogo, ir con algún internista si tiene alguna otra enfermedad. Entonces, ¿qué sigue? Una vez que la paciente termina los tratamientos y está ya curada y está libre de enfermedad, sigue una serie de estudios de seguimiento, ¿sale? Para evaluar que no haya esto que llamamos recurrencia. Aunado a eso o acompañado de eso es el estilo de vida de la paciente. Nuevamente, evitar el alcohol, llevar una dieta, evitar las grasas trans, hacer ejercicio, mantener su peso y pues ir con su médico a hacerse sus chequeos. Eso es lo que sigue. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo nos acercamos a usted? Difundir algún número de teléfono, redes sociales. Soy bien malo con los números porque nunca me los aprendo, pero mira, en mis redes sociales estoy como el doctor Helio González en Instagram y como doctor Helio González Bermúdez en Facebook. Y yo consulto, tengo 2 consultorios en el Instituto de Ciencia y Medicina Genómica, muchos lo ubican, está enfrente del estadio de béisbol, ahí estoy en el 4º piso y tengo otro consultorio en la clínica UMA Andalucía, ahí por el Boulevard Revolución a un lado del IMSS. ¿Vale? Sí, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. No, con gusto, gracias a ustedes. Gracias por la información. Invitar a las mujeres que se autoexploren y bueno, a cuidarnos que
Esperamos en verdad que este capítulo sea de muchísima valía para cada una de ustedes. Si tienen de verdad cualquier duda, cualquier temor, nada como acercarse a un especialista y que sea quien nos pueda dar esa tranquilidad. Aún en medio de la enfermedad podemos encontrar tranquilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y no olvidemos la parte de prevención. Claro. Ya nos dijo ahorita el doctor cómo podemos hacer nuestras autoexploraciones, ¿verdad? Y aparte, a sumarle a la autoexploración también un nivel de vida que nos permita reducir todas esas incidencias. Síganos, Pao, en todas nuestras redes. Nuestras redes sociales como Empresarias al Café, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Muchísimas gracias. Gracias.